Están habiendo muchos cambios y muchos movimientos. Quien esté medianamente enterado de las noticias sabrá lo que está sucediendo en el mundo, en su propio país y muy seguramente en su localidad. Un caos social parece ser, y si aparte le aumentamos la situación de nuestra propia vida, la vida cotidiana, el vivir aparentemente se vuelve cada vez más pesado. Pero, ¿y si te dijera que son ritmos naturales de grandes ciclos? Pensarás, ¿y cómo puedo manejarlo? ¿Cómo se puede entender esto? Pues hoy te invito a que te quedes y juntos exploremos estas respuestas. Acompáñame en estos minutos a analizar y reflexionar sobre un nuevo mundo. Un mundo que está despertando y que se está construyendo. Hablemos de cómo aprovechar la energía de junio. Aquí, en Cafecito Metafísico, episodio 11. Aparte de otros temas alternativos que muy seguramente te van a interesar. Comenzamos. En las noticias vemos una tensión internacional. No quiero utilizar mucho los nombres ni las situaciones tal cual, porque bueno, aparte de que a veces aquí la plataforma puede llegar a censurar, también no hay necesidad de seguirle echando, como decimos acá en México, más cal al muerto. Sabemos el conflicto, o los conflictos mejor dicho, que rodean desgraciadamente a nuestro globo, a nuestra madre tierra. En los países que se están gestando situaciones pues muy dolorosas y muy inhumanas. Pero al final hay una tensión en el ambiente. Puede ser que a veces pensemos que estamos lejos del conflicto. Yo me acuerdo cuando yo era chico, en la década de los 90, estaba latente una situación que estaba pasando en Medio Oriente, una famosa guerra contra Irak. Y entonces yo vivía preocupado, yo era todavía muy niño, tenía menos de 10 años, y me acuerdo que una vez mi mamá tuvo que enseñar un mapa mundi, teníamos ahí un globo terráqueo, y me explicó, mira, nosotros estamos aquí y esto está pasando acá. Y yo sentía que el mundo era un universo vasto y gigantesco. Pero lo que es real es que con el pasar de las décadas, la tecnología, las redes y los avances que han habido han hecho que el mundo sea un pañuelo y que los conflictos se sientan a la vuelta de la casa. No quiero ahondar en otro tipo de cuestiones científicas y comprobables de cómo incluso se llega a manejar un tipo de, vamos a llamarlo así, una matriz inconsciente, donde todos estamos conectados y colectivamente podemos intuir, recibir o sentir cosas. Lo estoy diciendo de una forma muy efímera, muy por encimita, pero un ejemplo, para quien quiera indagar, está el famoso experimento de los 100 monos. Ha habido otros estudios y ha habido otro tipo de, ¿cómo se puede decir? Son cuestiones multidisciplinarias que diferentes áreas de la ciencia han investigado, pero están diciendo lo que ya se sabía desde hace mucho tiempo atrás. Era el mundo de las ideas de Platón, el Akasha, el inconsciente colectivo. Pues bueno, el punto es que hay algo que nos rodea y nos conecta de forma inconsciente. Cuando sucede una situación en cualquier parte del mundo nos afecta a nosotros. Realmente el planeta Tierra no es una piedra gigantesca girando alrededor de una masa de gas incandescente. Es más, somos mucho más. Estamos en un sistema que es mucho más vasto de lo que podemos entender. Y esto ya lo sabían nuestros antepasados y antiguas civilizaciones. Pero es un saber que no se perdió, se escondió. Y bien, entonces, estas cuestiones que están pasando y tensando, claro que nos van a afectar. Aunque yo esté viviendo en la punta del cerro, en un lugar muy lejano, aislado, me van a afectar. Se mueven las cosas. Aparte, si le añadimos
lo que está sucediendo con son muchos temas, porque es la cuestión económica, es la cuestión diplomática, es la cuestión geopolítica. Y aunque yo me dedique, por decirlo entre comillas, al mundo de los deportes y al fútbol, curiosamente pasa lo mismo. Por cierto, a mí me gusta ver el fútbol. Hace años que ya le bajé mucho a mi fanaticada porque pues el equipo que le voy no le está yendo bien. Obviamente pues sale a relucir también las cuestiones de corruptela y menos me enamoro del deporte. Entonces, del deporte del fútbol. Entonces yo empiezo a ver desde acá y lo que yo sigo, que todo empieza a jalar de un hilo. Si bien, por ejemplo, imaginen una telaraña, yo jalo un hilito de la telaraña, se va a mover la telaraña hasta el otro extremo. Pero ahorita ya no es un hilo. Ahorita ya se le están dando palmadas completas a esa red completa. Y todo se está sacudiendo completamente caótico. Digo, para ser más redundante con la palabra que estábamos utilizando. Entonces, todo se vuelve, ¿cómo se puede decir? Como un vaso con agua agitado y no podemos huir a ningún lado. No es un tema, son muchos. No es en un lugar, son en varios. ¿Y esto por qué sucede? Bueno, es lo que vamos a tratar de atender el día de hoy, pero se ha dicho en las anteriores emisiones y también son de las cosas que estamos tratando de ir metiendo en temas junto con Conciencia Lemuria, el podcast de los miércoles. Es un ciclo que cuando lo entendamos así, podemos incluso utilizarlo a nuestro favor o entender que no hay mucho que hacer y a veces es mejor soltar. Ahorita el mundo está muy revolucionado. Particularmente, yo a mis 40 y tantos años, no recuerdo otro momento de la humanidad que me haya tocado vivir que se sintiera así. Probablemente el año 2000, 2001, con todo lo que sucedió alrededor, desde el famoso apagón tecnológico que iba a haber por el brinco al milenio, luego lo que pasó en el 2001, bueno. Pero ahorita son muchas cosas en poco tiempo, en muy poco tiempo. Yo también creo que las redes abonan muchísimo a esto, inundando un exceso de información y un exceso de opiniones. La gente puede creer, y esto es un punto importante, que esto es inocente, para nada. Nuestros pensamientos generan ondas vibracionales. Nuestras emociones segregan químicos dentro de nuestro cuerpo. Y si estamos constantemente recibiendo estímulos de informaciones no muy buenas y no tenemos un mecanismo para saberlo manejar o incluso para discernir, nos va a afectar. Y a lo mejor las batallas que se están llevando a cabo están del otro lado del mundo, en otros continentes. Pero si hubo un clic que me afectó en eso, porque obviamente son noticias de baja vibración, yo apago el celular, me voy a ir a una tiendita, movido, y puede que yo sobrereaccione en ese momento. Y como lo comentaba, aparte, nuestro día a día, nuestra vida cotidiana, nuestros problemas que tenemos que andar resolviendo, pues porque tenemos que vivir, así de fácil. Entonces, la parte que yo quiero dejar como reflexión es que esta intensidad de noticias que antes sentaban a todas las familias alrededor del televisor para ver qué había sucedido a las 9 de la noche, porque era el horario del noticiero, qué había sucedido en el mundo, ahora lo estamos consumiendo 24/7 por múltiples lugares, por múltiples opiniones. Y yo creo que eso nos está llevando a un grado de, ¿cómo se puede decir? Nos están enseñando a vivir con eso. Nos están deshumanizando. Nos están enseñando a ver que es normal. Y esto no es culpa de las redes, ni de las noticias, ni de la gente que emite las opiniones. Nosotros tenemos que recordar que somos humanos. Y que si se mata a un humano está mal. Y que si hay conflictos y se quiere llevar esto a otro nivel, está mal. No nos tenemos que enseñar a acostumbrarnos a vivir
con lo que es deshumanizante. Puedo entender que con el pasar de las eras, el sistema de la moral humana, dependiendo de la civilización, cambia. Pero hay cosas, principios humanos, no ideológicos, humanos, que jamás se tienen que olvidar. Y que jamás nos tenemos que enfriar ante eso. Entonces, la pequeña reflexión sobre todo esto que se está moviendo. Yo soy de México y yo creo que cada quien en sus diferentes países lo van a poder medir. Pero aquí en México se está moviendo mucho las cosas. El peor error que podemos tomar en estos tiempos, en general a nivel mundial, es meternos en un bando. Ver la realidad como un blanco o negro. Porque la realidad no es así de sencilla. Y yo creo que es como esa figura del yin yang. No son, o sea, el puntito blanco dentro de la gota negra y viceversa, nos habla de que la raíz de lo oscuro tiene una chispa blanca y viceversa. Porque eso genera movimiento. Es parte de un principio hermético llamado ley de polaridad. No podemos ver las cosas como blanco o negro, porque incluso blanco o negro, esos extremos, tienen la misma raíz en sus fundamentos. Y si llegan a dos puntos, esos extremos van a volverse a juntar en algún punto. Entonces, el punto aquí es saber discernir y sobre todo empezar a concientizar desde el punto de vista humano y luego desde el punto de vista individual. Aquí en México ha habido, como les comentaba, muchos movimientos y yo veo, no buenos o malos, pero sí veo algo que va a generar un cambio. Ojalá sea así y no se complique más la situación que tenemos aquí. Pero en general, y para no tocar temas sensibles, temas que eran intocables aquí, ahorita se están moviendo y tienen que ver con las cuestiones del narcotráfico, de la política. No digo que esto es un punto a favor del gobierno actual, ni mucho menos. Yo creo que es el movimiento de las voluntades de muchas personas. Y simplemente se está cambiando la retórica. A lo mejor la retórica que viene puede ser peor, probablemente. O puede ser mejor, quién sabe. Pero los cambios se tienen que empezar a dar. Porque yo nací en ese famoso país donde había un partido político que creó la dictadura perfecta. Y las cosas no cambiaban. Y fueron 70 años que se le dio al pueblo a tole con el dedo. Cuando vienen cambios, no significa que las cosas pueden llegar a ser mucho mejores. Probablemente sí. Pero lo más importante es que las cosas se mueven. Y cuando existe movimiento, existe una oportunidad. Esto no me lo quiero referir a una cuestión colectiva o de un país completo. Esto es a punto individual. La gente va a encontrar un parteaguas para entonces poder adquirir algo, para poderse mover a otro lugar, para poder, y no me refiero físicamente, puede ser a nivel de pensamiento, a nivel de muchas cosas. El movimiento genera movimiento. Vamos a poner un ejemplo sencillo. Existe una casa que marido y mujer se pelearon siempre. Nace un niño, nace una niña, y los niños el niño y la niña crecen. Y en la casa, papá y mamá se enseñaron a discutir siempre. Los niños crecen y creen que eso va a ser normal. Entonces, cuando ya son adolescentes, preadolescentes, los niños, que ya crecieron obviamente, papá y mamá deciden separarse. Va a haber un colapso porque había un sistema que funcionaba en la casa, no de la mejor forma, no de la más sana, no de la adecuada. Ese no es el punto. El punto es que había un sistema no adecuado y se viene un cambio. ¿Va a ser mejor? No sabemos, pero va a ser diferente. Y esto genera movimiento. Por eso la mayor número de personas en el mundo les da miedo los cambios, les da miedo los movimientos, porque no hay un éxito garantizado. Particularmente yo. En mi propia filosofía, el movimiento y los cambios son buenos para mí, porque me cambian y eso ya genera cosas diferentes y cosas novedosas.
Yo siento, y lo he dicho en otros cafecitos metafísicos, que la vida es como el agua. Si el agua se estanca, se pudre, la vida se mueve, incluso los árboles se mueven, las piedras se mueven, las montañas se mueven. Y a veces nosotros, y lo digo de una forma muy, muy, muy triste, el éxito del capitalismo de Occidente es llegar a tener una zona de confort brutal. El sillón más cómodo, la tele más grande, el refri más grande, los empaques con más productos, híjole. Y yo no estoy en contra de vez en cuando descansar y darnos esos lujitos. Pero de pronto, esas imágenes, ¿cuántas veces las hemos visto? Con personas que se encierran en su propia zona de confort y ya no quieren salir de ahí. Cuando todo en la naturaleza cambia, tenemos que estar preparados para esos movimientos. Por eso a mí me emocionan los movimientos, porque por lo menos abre la oportunidad a algo diferente. Y puede, como lo comento, puede venir algo no tan grato, pero va a ser diferente. Y las cosas diferentes nos van a dejar la oportunidad de crear experiencia. Eso es lo más importante. Si yo no me muevo, si yo sigo en un mismo ciclo, la experiencia no se genera. Es más de lo mismo. Pero si vienen cambios, muy seguramente voy a cometer errores. Si no me dejo vencer por eso, va a venir un grado de experiencia en que de pronto voy a poder crecer y capitalizar esos errores. Por eso los movimientos hasta cierto punto propician cambios y en un nivel de probabilidad pueden llegar a ser buenos. Esa es la parte que tenía muchas ganas de compartirles, porque ahorita está el mundo así. Yo también comento lo que está pasando en mi país. Son muchas cosas que están pasando en mi país que duraron décadas sin tocarse. No quiero ser tan bélico. Voy a tocar otro tema, el fútbol. También, sacudida a los intocables aquí en México. Entonces, no disfruto de los fracasos ajenos, ni disfruto de la famosa historia que aquí en México se dice mucho, de que no hay peor enemigo de un mexicano que otro mexicano, ¿no? No. Yo me refiero a que se está moviendo lo que sabíamos que estaba mal. A eso. A lo mejor llega algo peor. Bueno, pero ahorita está la moneda en el aire. Y esa moneda tenía décadas sin girar. Entonces, cuando todavía esta información la aterrizo a mi día a día, a mi vida, pues obviamente me voy a dar cuenta que hay como un tipo de tendencia. Estos movimientos también nos pueden estar afectando en nuestra vida, en nuestro día a día, en nuestros círculos sociales, en la familia. Y cuando sucede esto, cuando yo llego a ver esto con mi grupo de meditación o con mis pacientes, me doy cuenta que es un movimiento energético fractalizado. O sea, cuando llega a algo, se fractaliza, va a pegar desde el macrocosmos hasta el microcosmos, como es arriba, como es abajo. Entonces, bueno, pues vamos utilizando esta energía. Es algo fractalizado, no nos podemos salir tan fácil. Es muy diferente a que, por ejemplo, todo está medianamente bien y de pronto yo tengo caos con una persona muy específico y bueno, pues ahí no es una situación general ni macrocósmica. No, esto es una situación que yo tengo que lidiar y manejar. Porque luego también estamos cayendo o estamos en la era de justificarnos y entre comillas evadirnos de nuestras propias responsabilidades utilizando instrumentos como el tarot, como la astrología. Sí es cierto, somos energía y estamos en un océano de energía, pero el libre albedrío y nuestras decisiones son las que trazan el rumbo en gran medida. Y dentro de esto que estamos hablando entonces es ¿qué puedo hacer yo? Bueno, nuestros ancestros nos dejaron un tipo de mecanismo, como un reloj, lo hemos dicho, para ir entendiendo estos movimientos. La gente cree que la mitología griega, la mitología romana, son historias chistositas o son historias para explicar ciertos fenómenos astronómicos o cíclicos o porque nuestros antepasados estaban medio
incivilizados, vamos a poner así la palabra. Y la verdad no. La mitología de cualquier cultura es una información ancestral muy profunda. Yo pudiera decir que para nuestros tiempos equivaldría a información psicológica. Y gracias a los trabajos de Carl Jung, que los dioses eran arquetipos de nuestra psique. Si nuestros antepasados decidieron poner a estos ciclos el nombre de lo que ahorita llamamos meses, era para indicarnos cambios de algo, para ir llevando la cuenta de algo, para ir entendiendo los movimientos de algo. Las principales religiones o las principales ritos o ceremonias hacia algo superior estaban totalmente ligadas a la agricultura, porque era lo que daba vida. Entonces, la parte que a mí se me hace muy interesante es cómo después de milenios, no hemos cambiado tanto. No hemos cambiado nuestro sistema de medición, no hemos cambiado nuestros calendarios, y esto no importa el país, porque tanto los chinos tienen su calendario como también los judíos tienen su calendario que ellos van en otro año, como también el Solkin tiene su propia forma de medir, y bueno, pues obviamente a nivel occidente, bueno, casi a nivel mundial, tenemos un calendario pues para ponernos de acuerdo todos en dónde andamos, ¿no? Pero incluso ese calendario que estamos manejando ahorita, no sé si es el gregoriano o el justiniano, todos los que existen, creo que es el gregoriano, el que actualmente tenemos. Como cada mes tiene el nombre de un dios. Cambia. Creo que a partir de septiembre ya es un número. Que septiembre está ligado al 7, octubre está ligado al 8, noviembre está ligado al 9 y diciembre está ligado al 10. Pero ¿cómo si son 12 meses? Bueno, pues es la parte que explorar cada quien. Pero el resto de los meses tienen nombres relacionados a deidades, y deidades muy poco comunes en el sentido de que no se hablan tanto de ellos. Nosotros conocemos pues a los típicos, ¿no? O sea, Zeus, a Hades, Afrodita, o Venus. Bueno, aquí entiéndaseme los cambios entre Grecia y Roma. Por ejemplo, Hermes, Marte. Y entonces podemos decir, sí, son el panteón principal. Bueno, había una cantidad de dioses. Y si ahorita entendemos que los dioses no se inventaban por inventarse, sino era un tipo de conexión con un egregor, con un tipo de manejo de energía de estos ciclos, pues es muy rica, sobre todo la mitología griega. ¿Y por qué cada mes tiene el nombre de una deidad? ¿Por qué no están los principales dioses puestos en estos meses? Bueno, pues porque estamos hablando de energías y de los arquetipos. Y como les digo, hay información que tiene 2 o 3 profundidades más que no está abierto tan al público. Sí se puede conseguir, pero hay que echarse un clavado. Entonces, entramos al mes de junio y estar totalmente relacionada con la diosa Juno. Estos ciclos, si los podemos entender incluso como una historia, si lo quieren ver como una historia de fantasía, vamos a poder jugar un poco más con estas energías que se mueven. No lo trato de decir desde el punto de vista astrológico, pero sí desde un punto de vista de que, bueno, hay más de lo que vemos. Incluso yo estudié mercadotecnia. Cualquier negocio no vende lo mismo durante 12 meses. Cualquiera. Hay meses de baja y hay meses de alta, porque todos son ciclos, y curiosamente los ciclos siguen estando muy apegados a las estaciones del año. Y las estaciones del año, que son posiciones de la Tierra ante el Sol. Entonces, ¿qué pasa en junio? Junio es un mes muy fuerte, es un mes que se espera porque viene el solsticio de verano. Es el día en que el Sol está más tiempo en la bóveda celeste. Mitológicamente, ¿qué significa esto? Que está el triunfo, el dios, todo lo que representa el Sol, más tiempo con nosotros. Pero también, a partir de aquí, inicia su descenso a las tinieblas, según la mitología. Obviamente no soy experto en esto, ni voy a meter más de lleno. Hay muchos canales que sí dicen muchas particularidades, pero
en este mes de junio, aquí está dentro del solsticio de verano, ¿a qué deidad pertenece? Vamos a revisar un poquito. Juno, bueno, más bien, el mes de junio tiene sus raíces profundas en la mitología romana y está ligada a la diosa de la fertilidad y de los ciclos sagrados. Cicerón decía, Juno no era solo una diosa, era el alma de Roma. Hay un proverbio antiguo que decía, junio es la puerta del verano, donde el sol y la luna se besan en el horizonte. Juno viene del latín Juno. Era la reina de los dioses romanos y una deidad poderosa, multifacética, cuyo su culto influyó muchísimo en esa época en la religión, en la política, en la vida cotidiana de Roma. Su figura combinaba aspectos de protectora maternal, guerrera, soberana, celestial. Es muy interesante porque no está ligado totalmente con esa arquetípica forma de ver a la madre tierra, por ejemplo, o a la luna como una de sus facetas, una de sus diosas, sino es como una madre severa, una madre cósmica. Generalmente a la madre la asociamos con lo que viene siendo la madre tierra, pero también hay una madre cósmica. Entonces, es estas particularidades, y como reina del Olimpo, pues era porque era esposa de Júpiter. Aquí les voy a dar un dato. Bueno, era la esposa de Júpiter y la mamá de Marte, Vulcano y Juventas. Juno, bueno, como algunos sabrán, en la astronomía, el planeta Júpiter, que está asociado al dios Júpiter o Zeus con los griegos, pues tiene muchas lunas, ¿no? Y muchas de las lunas vienen siendo las amantes de este dios, de Júpiter. Así la astronomía pone sus nombres. Pero, curiosamente, no hay una luna que se llame Juno. ¿Por qué? Porque Juno no fue amante de Júpiter. Juno fue la esposa de Júpiter. Ahí como un pequeño dato. Juno tiene muchos títulos clave y esto también se utilizaba mucho en la antigua Grecia, en la antigua Roma. Todos los dioses tenían otro nombre, no recuerdo bien cómo se llama eso. Vamos a ponerlo así como un apodo para saber ese aspecto de ese dios, porque los dioses tenían muchos aspectos. Entonces, para saber a cuál aspecto de ese dios uno se refería, le ponían ese apodo. Por ejemplo, ahorita ya se me fue el nombre. Pero hay, por ejemplo, voy a ponerles un ejemplo. Hermes Trismegisto, ¿no? El apodo vendría siendo el segundo. Obviamente no es un apodo, es como una característica de ese dios. ¿Y cuáles eran los títulos claves que tenía Juno? Bueno, era conocida como Juno Regina, o la reina, por ser la reina del panteón romano. Juno Lucina, porque era la diosa de los partos, ojo, y de la luz, de la luz del alma, invocada para bendecir los nacimientos. Y Juno Sospita, porque era guerrera, era una excelente estratega, casi más o menos las mismas cuestiones que tenía Atenea, ¿no? Se le representaba con armadura y escudo. Pero aquí viene la que más me gusta, Juno Moneta. Era la protectora de las finanzas, tenía su propio templo ahí en Roma, y por eso, fíjense, fecha de hoy que por ejemplo, en todos los países de habla hispana, estas monedas, lo que usamos para hacer transacciones, usamos billetes, la tarjeta de plástico y las monedas. Bueno, se le dice a esos pedazos de metal redondo monedas porque se acuñaban en el templo o al lado del templo de Juno Moneta en Roma, protectora de las finanzas. Y también era visto en esa época pues que las finanzas y todo eso, bueno, para empezar, la plata era reconocido, o el oro era reconocido como algo que salía de la madre tierra, pero también era la proveeduría de los alimentos de esa época. Entonces también se consideraba, así como algunos símbolos de fertilidad, como algunas frutas, verduras y todo eso, pues las monedas tenían que ver con la madre que nos proveía. Entonces Juno Moneta era la protectora de las finanzas. Bueno, el animal con el que estaba asociado era el pavo real porque era un símbolo de orgullo y de majestuosidad. Y también a veces se le asociaba con la luna.
como contraparte femenina del sol, porque en esa época pues había dos contrapartes. No se entendía la luna como ahorita la entendemos. La contraparte del sol directamente era la luna. Entonces, si se dan cuenta, era una diosa, que de hecho es una diosa que tiene representaciones muy antiguas, con otros nombres, desde los etruscos, y es interesante ir siguiendo el hilo de todo esto, porque no está tan lejano de lo que ahorita muchas religiones y muchas idiosincrasias siguen manejando. No nomás me refiero a religiones grandes y tradicionales, sino también a todo el montón de movimientos de cultos que se están manejando y que están, vamos a llamarlo así, generando un tipo de neopaganismo donde se estamos recuperando todos estos antiguos dioses, antiguos panteones, que realmente pues, son arquetipos de nosotros. Hay una carta del tarot que creo que engloba perfectamente bien esto. Y bueno, dentro de los símbolos o objetos que manejaba Juno, se le vinculaba con la granada por la fertilidad. Hay una carta del tarot, un arcano mayor, que es la suma sacerdotisa. Es la carta número 2 de los arcanos mayores. Y a veces interpretan a Juno como algo que está relacionado más con la emperatriz, que es la número 3. Y no, para mí particularmente, y sobre todo con esta asociación con la granada, Juno tiene que ver mucho con la energía femenina, pero de la suma sacerdotisa. Ahí se los dejo para los que saben algo de tarot, bueno, pues que se echen un clavado. Y me encantaría que nos dejen en los comentarios, que nos compartan, pues, cómo están viviendo ustedes estos momentos, qué está sucediendo, porque como lo he dicho en otros videos, compartir y poner aquí en la caja de los comentarios ayuda a la comunidad a darse cuenta que no somos los únicos loquitos estando en este mundo y tratando de entender qué sucede. Es muy difícil, y yo creo que más hoy en día, poder entender que cuando nos pasa algo, no somos a los únicos que nos está pasando esto. Yo he visto y he tratado a muchas personas que se crean una cárcel personal, y cuando alguien más comenta o comparte algo parecido que esa persona está viviendo, se abre la puerta. No estoy solo, no soy el único loquito, no estoy mal. Y entonces el compartir genera una apertura y una sanación. Ojalá se animen a compartir aquí en comentarios cualquier cosa de lo que hemos hablado, para que las demás personas también se animen a compartir. Y bueno, nomás para terminar, la luna entra en una fase de luna creciente y el 3 de junio es una cuarta creciente. ¿Qué se maneja? Bueno, seguimos manejando todo lo relacionado a los nuevos comienzos, la atracción y la manifestación. La manifestación de metas, de abundancias, y también se puede trabajar lo relacionado a desarrollo personal. Es muy bueno porque nada más imagínense, la luna está en una fase de creciente, cuarta creciente, significa que está saliendo de la oscuridad para poco a poco manifestar más su luz. Y eso a nivel físico o astrofísico es empezar a generar un tipo de magnetismo. Si no, pues simplemente vean las mareas de los océanos. Es cuando más luz lunar hay, más magnetismo de la luna se siente en el planeta. Entonces, la invitación es que hagan todo lo que les pueda intuir en estos momentos relacionado a esto que estábamos platicando. Un pequeño ejercicio que yo alguna vez hice y me encantó, y de hecho tiene mucho que ver con la filosofía del bonsái en Japón, es poder comprar o sembrar una planta simbólica, una planta que sean ustedes o una meta que tienen. Y es muy buen momento para empezar a trabajar, porque ahorita es cuando se empiezan a desarrollar muchas partes de las plantas, o las semillas despiertan más fácil. Hay que recordar, y se lo repito, que todo esto no es una cuestión de Wicca o neopaganismo. Claro que sí, también, pero esto ya se sabía desde hace milenios. De hecho, si nos salimos poquito de las grandes ciudades, nos vamos a estos ranchos, pueblos, hay una sabiduría ancestral brutal. Y por ejemplo, se habla de sembrar antes de la noche de San Juan, o sea, el solsticio de verano. Se dice que cuando hay luna, ahorita no tengo muy bien el dato, pero cuando hay una posición de la luna es buen momento para cortarse el cabello. Bueno, resulta que esas creencias ancestrales tienen
su punto lógico en la ciencia. Entonces, bueno, pues no se esperen a que todo sea validado por todo. Si ustedes intuyen y sienten que lo pueden y quieren y desean hacerlo, háganlo. Y uno de estos ejercicios es, tengo esta meta y voy a ir trabajando por este objetivo. Y una representación de ello va a ser esta plantita que tengo, esta semilla que estoy plantando, y la voy a ir cuidando, como voy cuidando mi proyecto, como me voy a ir cuidando a mí mismo o a mí misma. Y nos seguimos preparando para el solsticio de verano. Ahí los invito al video anterior de Cafecito Metafísico, episodio 10, donde platicamos un poco más de eso. De todas maneras, la siguiente semana vamos a ahondar más tanto en esta diosa como la preparación del solsticio de verano. Estamos subiendo meditaciones mensuales y ejercicios como decretos y afirmaciones. Síganos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube como Casa Lemuria. Los links están en la caja de descripción. También los invitamos a que le den me gusta, se suscriban al canal y le den un clic a la campanita para que se enteren cuando estemos subiendo contenido. Generalmente son lunes y miércoles por el momento. Dejen su comentario, como se los comentaba, valga la redundancia, que eso nos ayuda y ayudará a la comunidad. Y recuerden, hoy es el mejor momento para comenzar. ¿Qué acción tomarás?